La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Hoy tengo el honor de que me acompañe en el estudio de Noticias MBS para preguntas más, preguntas menos, el presidente de Nueva Alianza, el PANAL, Luis Castro Obregón. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por esta invitación, encantado de estar en MBS nuevamente. Pues presidente, aquí, como le comentaba fuera del aire, nos gusta conocer a profundidad a las personalidades que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, si le pregunto a alguien de su familia o a un amigo suyo, ¿quién me dirían que es Luis Castro Obregón? Pues sí es familiar, alguien querendón, alguien cercano, somos como piña, somos como muéganos. Si logramos conjuntar vacaciones salimos hasta con el perico. Ok. Y bueno, somos una familia unida, con chavos estudiosos, con un nieto. Entonces yo creo que alguien querendón, alguien que me quieren poner a dieta, no sé por qué en estas fechas. ¿Y sus amigos quién dirían que es usted? Y yo creo que es muy difícil atribuirle, ponerles palabras a amigos, pero creo que todos consideran que, o la mayoría puede considerar, un buen amigo que logra intermediar cuando hay conflictos, que las amistades son duraderas, de toda la vida o más si nos da tiempo. Presidente Luis Castro Obregón, presidente del PANAL, hablemos de sus estudios. ¿Qué estudió usted? Estudié Ciencias Políticas y Administración Pública como carrera en la Universidad Iberoamericana. Luego estudié algunos cursos de posgrado. Los más relevantes serían la maestría en Análisis de Inteligencia, cursos de especialización en comunicación política, comunicación institucional, diplomado en análisis de conflictos internacionales y doctorado en comunicación y sociología política, aunque el doctorado no he terminado la tesis. Esto de trabajar y estudiar no me ha dado tiempo de terminar la tesis. Entonces no soy doctor aún. Oficialmente, pero ya cursó. Tengo el título de suficiencia, me falta defender la tesis que no he terminado de redactar. Muy bien, maestro Luis Castro Obregón, hablemos de su trayectoria. No le digo en el sector público, porque yo sé que también estuvo en el sector privado y en la academia. ¿Cuál fue su primera chamba después de salir de, no sé, la licenciatura, será? Estaba todavía en el último semestre de la carrera y entré a trabajar a la entonces extinta Secretaría de Desarrollo, la hoy extinta entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Y aunque me llevaron para contratarme de analista, en realidad mi primer plaza fue de mecanógrafo, que es la plaza administrativa más baja en el rubro administrativo en el sector público. De allí, en la misma dirección general que estaba en la CEDUE, ascendí a jefe de sección y luego a jefe de departamento de normatividad. Esa fue experiencia en la Administración Pública Federal inicial. De allí nos fuimos a la delegación Iztacalco, donde fui subdirector de Participación Ciudadana. De allí dejé el sector público para incorporarme. Estuve unos 5 años en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Luego fui subdelegado de Cultura y Desarrollo Social en Coyoacán. Director general de Evaluación de Programas en el gobierno de la ciudad, aunque entonces se llamaba Departamento del Distrito Federal. Fui también, bueno, ya me fui de largo. Me preguntabas la primera chamba, mejor te dejo que preguntes tú. No, preguntas menos. Posteriormente, presidente. De allí me fui candidato a diputado federal. Estamos hablando sobre dirección general. Fui asesor en el Registro Nacional de Población del director general. Luego me fui a estudiar algunos de los cursos que señalé a España. En España estaba estudiando y empecé a trabajar. Trabajé como corresponsal de Radio y Televisión de Veracruz. ¿Como reportero? Sí, reporteando. Era corresponsal para Europa, Radio y Televisión de Veracruz. De acuerdo. Allí asumí la presidencia de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera. Luego me invitaron para ser coordinador regional para Europa
de Notimex, la agencia mexicana de noticias de Notimex. Me mantuve en la presidencia de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera y estaba en estas labores cuando me invitaron a incorporarme al servicio diplomático, donde fui ministro y consejero en la Embajada de México en España en 2 posiciones. De acuerdo. La primera fue como responsable o representante de política de interior ante el gobierno de España, y la segunda como agregado legal adjunto para Europa, que es la oficina que tiene la PGR en la embajada con sede en Madrid. Ok. Como agregado legal adjunto había un titular, el agregado legal. Y de la embajada de México ya me regresé al país y luego nos metimos a las contiendas por la política y entré a la Dirección Nacional de Nueva Alianza. De acuerdo, amigos, estamos platicando con el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón. Presidente, pues a lo largo de toda esta carrera en el sector público, ¿algún mentor, alguien que le haya dado pues esa fuerza que necesitan pues nuestros servidores públicos? Pues yo creo que ha habido, por supuesto, que muchas personas que influyen en uno en distintos momentos. Podría decir que en la experiencia en el gobierno de la ciudad, gente importante para mí fueron Gabriel Díaz Rivera y José Casar, que son quienes estaban directamente, alguno como mi jefe en un momento, otro en un área, fueron importantes, pues, que es correcto lo que dices, como mentor, dando una visión, dando una experiencia. Correcto. En la delegación de Coyoacán también pues debería hablar de mis compañeros, hubo compañeros subdelegados importantes. En ese entonces las delegaciones tenían subdelegaciones y eran designados, no eran electos los delegados. Ok. Entonces podría hablar del propio Juan Díaz, que allí lo conocí. Juan Díaz de la Torre. Juan Díaz de la Torre, o por mencionar a alguien que ahora se encuentre vigente en el escenario político nacional. En la diplomacia hay muchos. Están los ejemplos de, por supuesto, esto es algo importante lo que voy a decir, de un embajador político. Ahora que están las reuniones de embajadores en México, como todos los eneros, así es, discuten mucho en el servicio exterior si debe haber o no embajadores designados políticamente, o deben ser de carrera. Y yo sostengo, con la experiencia diplomática que tuve y con la visión, que debe seguir habiendo embajadores políticos. Correcto. Y el ejemplo que voy a poner es el de Juan José Bremer, que estuvo en las principales misiones diplomáticas desempeñando un gran papel y no es del servicio exterior. Y podríamos hablar de muchísimos y de muchísimos más que siguen en el servicio exterior actualmente. Creo que también debo hablar de mentores académicos. El doctor Edgar Jiménez Cabrera fue un maestro importante en mi formación. U otro que ahora está en Zacatecas en la academia, que es Francisco Muro González, el propio Gabriel Díaz Rivera que mencioné, que ahora está en los medios de comunicación, en la competencia, no menciono dónde para no decir que está en TV Azteca. En fin, pues yo creo que omitiría muchísimos en distintas experiencias. Periodísticamente, creo que fue la formación académica y el enfrentarnos a los acontecimientos. Respeto mucho a los periodistas porque tienen, me gustaría volver a ese medio en algún momento, una gran responsabilidad. En aquel entonces me tocó cubrir, que recuerde ahorita relevante, el secuestro del teatro en Moscú. De acuerdo. Los atentados en Madrid, la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y México en Lisboa, o la muerte de Juan Pablo II y la ascensión de Ratzinger o Benedicto. En fin, son acontecimientos y uno tiene la responsabilidad de informarle a la sociedad, y es una responsabilidad muy importante que respeto mucho, y por eso en la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera me di a la tarea de defender los espacios de la libertad de expresión y las facilidades para que los colegas pudieran informar en un país al que no perteneces. Amigos, estamos en Preguntas Más, Preguntas Menos, platicando con el presidente de Nueva Alianza, con el maestro Luis Castro Obregón. Presidente, ¿por qué afiliarse al partido Nueva Alianza? Bueno, son varias razones. Es la apuesta turquesa
que se tiene en el escenario político nacional. La gente está cansada de los partidos políticos tradicionales, está cansada de la política tradicional, pero también la gente sabe que la política, incluso dice la política que la hagan los políticos. Nueva Alianza recupera varias características. Primero, es la única opción liberal que existe en el espectro político mexicano. ¿Qué significa ser una opción liberal? ¿Qué significa ser un partido liberal? Pues, para decirlo pronto, defender el ejercicio de las libertades, la conquista de nuevas libertades y la ampliación de la vía democrática. Libertad y democracia. Todo lo que cabe ahí nos ubica y podemos pasar cualquier tema de la agenda por este tamiz. Segundo, porque tuvo una alianza estratégica el partido desde su fundación con el Magisterio Nacional. Correcto. Y eso es importante para defender la educación pública, que tiene embates en el mundo contra la educación pública, o para ocupar los espacios de la educación pública que debemos hacer que mejore su calidad indudablemente. Y tercer lugar, porque defendemos las causas sociales más justas. Ahora que hay el debate, que es independiente sí, independiente no, Nueva Alianza fue el primer partido político en postular a la presidencia a un candidato ciudadano. Y hemos estado favoreciendo esto porque lo que hay que hacer es que la política y los políticos vuelvan a estar cerca de la ciudadanía. Presidente Luis Castro Obregón, conozcámoslo mejor haciendo preguntas cortas, respuestas cortas, dulce o salado. Dulce. ¿Personaje histórico favorito? Hay varios, si dijéramos mexicanos, sería fácil decir Zapata, porque además tengo un cuadro turquesa de Zapata que hizo Cohen, una serigrafía. Es alguien que ha sido muy importante en la vida del país, pero dijiste respuestas breves. Pero hay grandes personajes, podríamos hablar de Vasconcelos, de Justo Sierra, podemos hablar de muchos, de Lázaro Cárdenas, indudablemente, de la vida política, de la vida cultural. Soy fan de Carlos Monsiváis. Ok. Eso es de la vida política nacional. De acuerdo. De la vida cultural nacional. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegiría? Creo que algo que no sé y es un déficit es tocar algún instrumento musical. Muy bien. Porque cantar se me da fatal, como podrán escuchar mi voz, los radioescuchas. ¿Comida favorita, presidente? La mexicana, si tengo algún pecado capital es el de la gula. La comida mexicana es mi favorita, aunque paladeo casi cualquiera, y anoche me cené unos tacos de ojo en el Rey del Taco. Muy bien. ¿A qué le tiene miedo el presidente Luis Castro Obregón? Al ridículo. ¿Café o té? Los dos. Café principalmente. Sí, vamos, ¿qué bebo más? Café. ¿Qué libro le recomendaría a la audiencia de Preguntas Más, Preguntas Menos, presidente? Bueno, yo de literatura suelo ser un seguidor de la obra de Arthur Conan Doyle, de todo lo que he escrito sobre Sherlock Holmes, por una razón muy importante, porque nos enseña a pensar diferente y a observar diferente desde joven. Creo que hasta fumo pipa por la influencia del personaje en algún momento. Eso y porque heredé las pipas de mi padre. Muy bien. Entonces es una literatura que se mantiene vigente y universal. Ahorita acabo de terminar de leer el libro número 0 de Humberto Eco, que es sobre el periodismo precisamente. Así es. Es un buen divertimento. No es de los mejores libros de Eco, pero está bien leerlo y el ejercicio está interesante. Y luego lo combinamos con la lectura. Siempre tengo algo de literatura con algún ensayo o algún referente. Los ensayos normalmente de los temas que están en la agenda de discusión. Muy bien, presidente Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza. ¿Color favorito? Azul turquesa. Muy bien. ¿Radio, televisión o prensa escrita? La radio la escucho, es lo primero que hago al despertar. Y estoy zapeando. Cuando lo siento, anunciantes, cuando hay anuncios, le paso a la siguiente estación en la memoria. De acuerdo. Y tengo unas 3 estaciones que sigo. Después, la prensa escrita solo la veo ahora en internet, solo la veo en el iPad. Y recibo muchas síntesis, a veces las leo en el celular.
pero recibimos la información de inmediato. Televisión me pasa lo que a todos los jóvenes del país, no por querer ser joven, que lo quiero ser, y es algo difícil a estas alturas, pero ya no veo televisión abierta. Ok. Entonces, ahora sí que a solicitud o sobre demanda, como se diga, si ando viajando donde pesco, iba a decir la marca comercial de Netflix, pero no conviene decirla, pero trato de ver o las películas que descargué o series de televisión. Sigo series de televisión, a veces cuando tengo momentos me echo un par de capitulitos seguidos. ¿Cuál es su serie favorita, ya que estamos ahí? Hay una serie favorita que es buenísima, si no la han visto se los recomiendo. En inglés es Wired, que es como cableado, como cable la traducción. Solo salieron 5 temporadas. Es una de las mejores series que he visto de televisión, con una gran música. Y cada temporada es un tema distinto. Tiene personajes espectaculares. No hay buenos, no hay malos. Pueden acabar capítulos sin que terminen. Pero habla en uno de los problemas del narcotráfico en una temporada. En otra temporada de la corrupción entre los medios de comunicación y el poder. De acuerdo. Alcaldía o gobierno. Y así, la corrupción en los sindicatos portuarios, porque sucede en Baltimore. Con decirte que es materia en algunas universidades estadounidenses, es solo una materia el desarrollo de esa serie. Hay muchas otras series, pero sí hay que decir una favorita, es Wired. Impresionante. Presidente Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza, ya para terminar este bloque, ¿qué música le gusta escuchar? Principalmente el jazz. El jazz. Principalmente el jazz. Es de confesar que ayer fui al concierto de Madonna. Ok. Anoche. De todo el concierto, que duró más de 2 horas, reconocí 5 canciones. Pero es un gran espectáculo. Recomiendo mucho la música. Me gusta la música clásica, por supuesto. Pero normalmente escucho jazz. ¿Alguna canción o artista favorito? Ay, muchísimos. John Coltrane, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Acabo de ver un documental que puedo recomendar también, de Marcus Davis, un bajista espectacular. Y este documental de 45 minutos ves la historia de las etapas 50, 60 años de jazz y cómo ha ido evolucionado, influido por el funk, por el soul, por distintos variantes. Es interesante e importante ese documental. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Pues amigos, tengo el gusto de que me esté acompañando en el estudio de Noticias MBC el presidente de color turquesa, Luis Castro Obregón, el presidente de Nueva Alianza. Presidente, muchísimas gracias por seguir aquí. Gracias nuevamente a ti. Pues presidente, hablemos del PANAL rumbo al 2016. ¿Qué papel jugará? Y hasta el día de hoy, ¿cómo van las alianzas? Bueno, me has pedido respuestas cortas y no lo he logrado. Te he dado por los rollos mareadores largas. Tengo una respuesta breve. El turquesa va a hacer la diferencia en el proceso electoral del 16. Sí. La fuerza de Nueva Alianza en las entidades federativas, donde hay proceso electoral, es suficiente para que podamos inclinar la balanza en más de un estado de la República. Estoy de acuerdo. Conforme pasó el tiempo, aumentaron las elecciones previstas para este año. Iba a haber 12 elecciones de cambio de gobernador y una intermedia en Baja California, pero ahora vamos a tener 15. Si agregamos la de Colima, que está próxima, que es una elección extraordinaria. Así es. No hemos terminado el proceso electoral de 2015, lo terminaremos con Colima y con otra elección extraordinaria en Villahermosa, Tabasco. Por lo tanto, no pudo haber cruda postelectoral porque seguimos enfiestados. Así es. Y ahora se agrega la elección en el Distrito Federal. Si los congresos locales aprueban la reforma política constitucional para el Distrito Federal, para que sea la Ciudad de México una entidad federativa, tendremos que elegir diputados constituyentes en una elección este mismo año. Así es. Quiere decir esto que más de la mitad del listado nominal, más de la mitad de las ciudadanas y los ciudadanos volverán a ser convocados a votar el 6 de junio. Yo ahorita en este programa no puedo convocarlos a votar porque la ley no me lo permite,
pero sí tendrán que decidir 12 gobernadores, 13 composiciones de Congreso, lo que va a ser la asamblea que redactará la Constitución del Distrito Federal, por lo cual son decisiones muy importantes, además de muchas presidencias municipales, y deben tomar en cuenta a la hora de votar, además que ya va a haber reelección para diputados y presidentes municipales, entonces hay que fijarse muy bien por quién votar. Así es. En este momento están avanzando negociaciones, este mes se definirán la mayoría de las alianzas posibles. Nosotros nos preparamos para contender solos en todos los estados, pero mantuvimos la disposición a dialogar con quienes ya estuvimos aliados en algún momento. Ahorita solo están cerradas 3 negociaciones, 3 alianzas, que son Durango, aun cuando falta una segunda fase, porque el calendario electoral obliga a que registremos después las candidaturas comunes en diputados y ayuntamientos. Es correcto. Estamos ya con un acuerdo en Zacatecas que ya registramos. Ahí ya se acabó el calendario. Esto es con el PRI verde, ¿correcto? Ahí vamos con el PRI, con el verde. En algún caso puede aparecer algún partido estatal. Correcto. Y en Tlaxcala también se mantiene, suscribimos y registramos una coalición para el gobierno de Tlaxcala, aunque acaba de iniciar ayer la mesa de negociación de presidencias municipales y candidaturas comunes, también con el PRI y el Verde. Mantenemos diálogo con las otras fuerzas políticas a las que respetamos para evaluar en algunos de los otros estados que están por definirse. Nada más que como tu auditorio ha seguido en las noticias, están procesando internamente cómo construyen alianza los otros partidos y vamos a ver en qué posibilidad estamos de contender. Hay casos como el de Oaxaca en el que siempre hemos contendido solos y nunca nos habían buscado y ahora nos están buscando los distintos actores para dialogar, y hay otros estados donde estamos dialogando con la fuerza que antes habíamos sido. Es importante que sepa tu auditorio que Nueva Alianza hemos contendido solos en todos los procesos federales electorales. De acuerdo. 2006, 2009, 2012, 2015, tuvimos siempre con nuestro color y sin alianzas. Promovemos las alianzas en los estados porque le ofrecen un beneficio a la ciudadanía, que eso debería ser lo importante y que casi no sabemos explicar los partidos. El principal beneficio es que tenemos que negociar una plataforma electoral en común. Correcto. Y al negociar esa plataforma electoral, lo que hacemos es que tenemos que renunciar a aquellos planteamientos que son extremos para poder poner en común aquello que podemos compartir. Entonces, la oferta de políticas públicas, de programas de gobierno, de agenda legislativa, se amplía, pero en una conjunción centrada y muy aterrizada en los problemas de la localidad. Correcto. Por poner un ejemplo de los que ya mencioné, en Durango estamos planteando una reorganización de la administración pública para que haya una área de desarrollo regional, tiene 5 regiones, que es importante canalizar bien los recursos para el desarrollo de la entidad, y ha sido a partir del proceso de negociación. Entonces ese es el estado actual de las alianzas. Amigos, estamos platicando con el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón. Me gustaría irme al estado de Puebla, presidente, si me lo permite. En días pasados, en ese estado, en Puebla, el presidente del PANAL de esa entidad, Gerardo Islas, dio a conocer que la próxima semana revisará con usted el tema de la alianza con el PAN. ¿Hay algún tema que ya se ha tocado ya sea con el PANAL o con el PAN ahí en esa entidad? No, Puebla no tenemos ninguna mesa todavía de diálogo. No ha ocurrido esa cita de la siguiente semana, que sí vamos a tener, y que vamos a estar revisando porque estamos yendo en el orden del calendario electoral. De acuerdo. Se vencieron el 1 y 2 de enero Zacatecas y Tlaxcala. Así es. Pero se venció antes Durango. Y en este mes tenemos, hoy tuve algunas mesas, no diré de qué estados para no anticiparnos, pero este mes se vencen entre el 18 de enero y el 31 de enero como unos 5 estados. Correcto. Entonces vamos en ese orden. Hay entidades como Chihuahua, como Puebla, que existe un mayor plazo. Y un ejemplo de la importancia de esperarnos es que el propio PRD y el PAN están revisando sus tipos de alianzas y coaliciones, y Puebla está
dentro de las agendas de prioridades de esos partidos. Entonces vamos a esperar a que se estabilice y tendremos una posición. Nuestra posición inicial es, en todos los estados, es dialogar con quien ya hemos estado coaligados anteriormente. De acuerdo, nos da muy buena idea de ver con quiénes se van a estar aliando. Presidente Luis Castro Obregón, ¿ya se ha reunido con sus homólogos de otros partidos? Basabe dijo que esta semana lo iba a buscar, ¿lo buscó? Me he reunido 2 veces con Agustín, Uh-huh. me he reunido varias veces con Ricardo Anaya, me he reunido varias veces con Manlio Fabio. Uh-huh. Y tengo una excelente comunicación con esos 3 dirigentes nacionales de partidos políticos. Agustín ha tenido la virtud de centralizar el diálogo y la negociación. Ricardo, ambos los 3 son presidencias recientes. Así es. Comentaba hoy de broma que me han tocado varios presidentes de los otros partidos y uh-huh. como vamos probablemente me toquen varios más. Pero sí me he reunido con ellos, yo puedo decir de los 3, de Manlio Fabio, de Ricardo y de Agustín, que los 3 son demócratas, los 3 tienen deseos de entrarle a la competencia electoral con responsabilidad y los 3 son políticos serios e importantes, aunque sea menos conocida la trayectoria política de Agustín, pero en realidad tiene una trayectoria política de mucho tiempo e incluso ha incorporado, seríamos los 2 presidentes de partido que tenemos experiencia diplomática. Así es, de hecho ya lo entrevistamos aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos, entonces nuestra auditoría está muy consciente de su trayectoria en este sector. Presidente Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza, ya para terminar, rapidísimo que se me acaba el tiempo, agenda legislativa para este 2016. Es muy importante aterrizar las reformas estructurales. Es muy importante llevar algunos temas importantes contra el rezago, la desigualdad y el peor problema de México, el principal problema de México, que no es la seguridad, aunque es lo que sale en las encuestas. El principal problema en México es la desigualdad social. Entonces, para Nueva Alianza, nuestra agenda legislativa es número 1. En materia educativa queremos que se reforme el sistema de formación uh-huh. de maestros, el sistema de normales. Hay que aterrizar las reformas, para decirlo pronto. La segunda fase de la energética implica empujar las energías renovables. Uh-huh. Hay que resolver el tema del agua. Algo vital es el reglamentar la parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, hay bastantes temas en la agenda. Y algo que invito a los partidos políticos con responsabilidad es hacer una reforma política de acuerdo. Que resuelva los problemas de la democracia mexicana uh-huh. y no que solo busque cicatrizar las heridas de la elección anterior. Que antepongamos mejorar el sistema de representación, porque es lo que nos va a acercar a los ciudadanos, que son muy críticos de quienes ejercemos la política y son muy críticos con justa razón. Presidente Luis Castro Obregón, presidente del PANAL, al constituyente del Distrito Federal, ¿usted piensa ir para allá? Me gustaría mucho ser diputado constituyente en la Asamblea o en este Congreso, en este órgano que va a definirlo, pero no lo hemos resuelto y mi responsabilidad es conducir nacionalmente al partido. Es importante que la gente sepa, que los habitantes de la Ciudad de México sepan que es importante definir, porque se van a decir qué atribuciones tiene el gobierno de la ciudad. Así es. Qué atribuciones tiene cada delegación. Cada jefe delegacional o su nueva figura se van a poder reorganizar las demarcaciones. Uh-huh. Van a poder reelegirse, ya se pueden reelegir, aunque en esta configuración a ver cómo queda, si se modifica territorialmente. Se van a dar, además, pretendemos que haya un órgano colegiado que haga contrapeso a los delegados. Esto es, la calidad de vida del habitante de la Ciudad de México va a depender de la forma como se organice políticamente la ciudad. No podemos balcanizarla para que se quede como botín de políticos. Uh-huh. Debemos de garantizar políticas urbanas metropolitanas de la ciudad y locales de la delegación o demarcación que sea. Se van a elegir 60 diputados locales en un proceso de votación directa y 40 se van a designar
6 designará el jefe de gobierno de la ciudad, Mancera, 6 designará el titular del Ejecutivo, Peña, y el resto lo designarán la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Así es. Nueva Alianza, el turquesa, creo que la Ciudad de México necesita más turquesa, y trataremos de que haya varias diputadas o diputados constituyentes. Hay algo importante, estos diputados no van a cobrar salario. Correcto. Son honorarios y solo van a durar los meses que se les dé tiempo para sacar la Constitución, y luego dejan de ser diputados constituyentes. Así es, presidente. Ya para terminar esta entrevista y agradecerle por su tiempo, ¿qué opinión le merece la reciente captura o recaptura, la segunda recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán? Tenemos que felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, tenemos que felicitar al gobierno federal y tenemos que estar satisfechos con este resultado, porque independientemente de la peligrosidad de ese personaje, además de que era importante volverlo a capturar, permite recuperar confianza institucional en que hay una lucha pareja contra la impunidad. Es una señal a los mexicanos, a las mexicanas, es una señal al crimen organizado, es una señal al mundo entero. Entonces, qué bueno, ahí sí, estando en cualquier lado de la oposición, estando al margen o no de la política, no debemos escatimar la felicitación a las fuerzas de seguridad que hicieron posible la recaptura. Pues, presidente Luis Castro Obregón, presidente del Turquesa, presidente de Nueva Alianza, muchísimas gracias por platicar unos minutos aquí con nosotros en Preguntas Más, Preguntas Menos. Gracias a ti, es muy sabroso y espero que tu auditorio le hayamos satisfecho algunas de las inquietudes. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.